Ok, entonces ya en la clase o en el tema que estamos viniendo o que estamos hablando en el segmento pasado, leímos algunos fragmentos. Sin embargo, vamos a tomar o a retomar el punto para que se pueda ver con claridad el estatus del pueblo de Israel. Fíjense, Israel ha pasado por muchísimas guerras, por muchísimos problemas, y nosotros pudiéramos atribuir esos problemas a otros pueblos. Y aunque están involucrados otros pueblos, hay una verdad fundamental allí. Dios dijo, yo soy a Efraín como león, como cachorro de león. Y dice, soy yo el que los estoy arrebatando, soy yo el que le estoy causando este mal. Y me iré de aquí, de este lugar. Y en efectivo se fue. Cristo le dijo a la mujer de Samaria, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, que la adoración ahora se extendería por el resto del mundo a través del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, por todo el mundo salió su voz y al fin del mundo sus palabras. Y Pablo dice la voz de ellos, es decir, está hablando de un planteamiento distinto. La iglesia, no había quien le predicara al pueblo gentil. Entonces dice ahora, por todo el mundo salió su voz. Romanos capítulo 10, ahí está eso. Ahora fíjese la forma cómo lo estaba enfocando el profeta Oseas en este punto, ¿no? Y es muy interesante, la lectura dice en el versículo 15 de ese mismo capítulo 5, dice, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Primero dijo, seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, dice, yo arrebataré y me iré. Dios saliendo de las fronteras del pueblo hebreo, y dice la Biblia, mucho tiempo estará el pueblo de Israel sin Dios, sin templo, sin sacerdote, sin sacrificio, sin terafines. Todas estas cosas lo dice, es decir, que dice el profeta Oseas que hay un tiempo determinado cuando Dios se alejaría del pueblo de Israel. Y en el capítulo 1, en su versículo 9, dice, ustedes no son mi pueblo, lo ami. Se dice en hebreo, lo ami, no pueblo mío. Pero en el versículo 10 dice, y en el lugar donde se dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá de nuevo, ustedes son hijos del Dios Altísimo. Hay una reconciliación de Dios con el pueblo de Israel. O sea, se encarga mucho de hablar de una mujer prostituta, de un Dios amoroso que busca a su esposa, que la deja y después se reconcilia con ella. O sea, es el profeta que nos puede hablar de mejor manera de este asunto. Ahora, está diciendo, ustedes no son mi pueblo, pero un versículo después dice, ustedes son hijos, serán llamados hijos del Dios Altísimo, en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. Pero fíjense que en la Biblia solamente hay 2 versículos, pero en la historia real son más de 2000 años donde el pueblo de Israel ha estado sin Dios, sufriendo afrentas, dolores, tristeza, pero en realidad es Dios, porque es la Biblia que lo dice, y aquí vamos a decir que fue Dios el que arrebató. Entonces, una vez que Dios diga, volveré a mi lugar, el pueblo de Israel reconoce este momento, cuando vengan muchos predicadores, 44,000 predicadores, perdón, 144,000 predicadores en la gran tribulación, todos judíos, predicándole al pueblo de Israel, y el profeta Elías estando allí predicándole al pueblo de Israel, y Israel entenderá esta realidad. Y dice en el capítulo 6 de Oseas, venid y volvamos a Jehová. Fíjese, me iré de aquí, arrebato y me voy. Entonces el profeta dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Dios arrebató, pero dice, nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Estamos hablando claramente de la restauración verdadera física como entidad del pueblo de Israel. Entonces, aquí eso es un problema, porque la iglesia que cree que ella es el pueblo de Israel, entonces significaría que la iglesia no está restaurada, ni está en condiciones delante del Señor. Ahora, si tomamos como 2 entidades distintas, estamos viendo con claridad que quien ha arrebatado al pueblo de Israel es Dios, pero es el único que puede curar.
A Israel no la va a curar ningún hombre en la tierra, ninguna mujer, ningún gobierno. No hay pueblo que lo pueda curar, porque es Dios quien lo ha herido. Y lo ha herido por causa de su pecado, por causa de su infidelidad, por causa de su idolatría. Lamentablemente ellos todavía creen que son el pueblo de Dios, cuando el profeta dice, no, ustedes no son mi pueblo. Y cuando el apóstol Pablo, que entendió eso, mire, judío más que cualquiera, entendió ese punto, él dijo, Israel es enemigo de Dios por causa del Evangelio, pero amada por causa de los padres. Así que por causa de los padres, la promesa hecha por Dios al padre Abraham, al padre Isaac y al padre Jacob no puede faltar. Y al final de los tiempos, Israel volverá al Señor para ser vendado. Dios hirió, pero lo vendará. Dios arrebató, pero los curará y le dará vida después de 2 días. Ahora, eso después de 2 días también es un planteamiento escatológico. Muchas personas, intérpretes, estudiosos de la escatología, dicen que Israel fue restaurada en en el siglo pasado. Pero eso no tiene razón de ser de pensar que en el año 48 Israel ya fue restaurada, no, fue aceptada como pueblo, como nación, delante de los hombres, pero todavía delante de Dios. Israel sigue siendo enemiga de Dios hasta que vuelvan a la búsqueda del Señor, y eso sucederá cuando el Señor vuelva a su lugar. Necesitamos tener esa mente bien clara. Si la iglesia es Israel, entonces Israel ya no tiene esperanza. Ya no tiene esperanza. Ya de que se restaure los límites y las fronteras de lo que Dios ha dicho y la estabilidad verdaderamente de David, o por lo menos el Mesías, hijo de David, reinando en Israel para cumplir la promesa de la tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham. Entonces la iglesia tampoco tendría razón de existir. Ahora, si nosotros logramos entender que la iglesia es una cosa y Israel es otra cosa, ahí sí pudiéramos entender la situación. De modo que Dios en este momento tratando con la iglesia mientras Israel está herida. Por eso nos manda a nosotros a orar por el pueblo de Israel, porque a ellos no los escucha. Dios escucha a todo aquel que se llega a él en el nombre del Señor Jesucristo, pero Israel aborrece a Jesucristo. No puede Dios recibir la oración del pueblo hebreo. Y pudiéramos preguntar, ¿y entonces por qué existe? Porque Dios es bueno. No porque Israel es el pueblo de Dios, sino porque Dios es bueno y los ha sustentado hasta el día de hoy a la distancia. Les ha dado lo suficiente para que sigan viviendo hasta el día cuando Dios los restaure, hasta el día que se cumpla la profecía del profeta Oseas, cuando dice la Biblia, los llevaré al desierto y allí les hablaré a su corazón. Le daré vida después de 2 días, al tercer día. Estamos hablando de aproximadamente más de 2000 años, que es el mucho tiempo que el pueblo de Israel estuvo sin Dios, sin templo, sin sacrificio, sin terafín, sin príncipe. Eso será restaurado en el tiempo venidero. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que está en el futuro porque es lo que dice la palabra del Señor, la cual no puede mentir. Entonces, dentro de estos conceptos, a veces antisemitas, a veces sionistas, no pueden interpretar con claridad lo que Dios ha dicho. En la actualidad, Israel no es el pueblo de Dios. Dios los sigue guardando porque los va a salvar al final. Ahora, todo judío que en este momento busque a Jesucristo es salvo. Y eso lo podemos ver con claridad en Éxodo capítulo 33. Después del pecado del pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, saca mi tabernáculo del campamento y pónmelo en un lugar aparte. Y todo aquel que quiera buscar mi presencia, que salga del campamento y vaya a ese lugar. Claro, está muy claro. Todo judío que quiera buscar a Dios tiene que salir del campamento judío y tiene que ir al tabernáculo de reunión, es decir, a la iglesia, la simbolización de la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora estamos claros de que Dios restaurará en los tiempos venideros al pueblo de Israel y que ellos dirán, venid y volvamos a Jehová, porque fue Él el que nos hirió, pero Él nos va a curar. Él fue el que nos arrebató, pero Él nos va a ayudar nuevamente. Él nos vendará y nos dará vida después que pasen todas estas cosas. Les habló el pastor Luis Soledad Román, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Que el Señor les bendiga.